Fijen posiciones. Sube ya a la tribuna Pablo Casado, el presidente del PP, anunció su voto en contra en la última prórroga. Entonces el PP se abstuvo. Hoy, si no hay un cambio de última hora, votará en contra. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, parafraseando a Ortega, usted no sabe lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados y a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle. Sus ocurrencias para tapar sus errores y explicar por qué la pandemia se ha ensañado más con España que con cualquier otro país del mundo son una estracanada. Primero era porque nos abrazábamos mucho, luego porque estamos muy envejecidos, después porque vienen turistas, a continuación porque estamos menos al oeste y ahora porque estamos tan al sur como Pekín y en línea recta con Nueva York. Oiga, esto es una tomadura de pelo. Y aún queda el problemón del demonio, en palabras de su vicepresidenta, porque resulta que la causa de que nuestro país tenga la cifra relativa de fallecidos más alta es porque en España hay madrileños. Esa obsesión contra Madrid es despreciable, además de absurda, porque la autonomía con más fallecidos por habitante está gobernada por el Partido Socialista. La negligencia del Gobierno para enfrentarse al coronavirus ha impedido salvar miles de vidas y millones de empleos, pero intentan echar la culpa a los demás, a las demás instituciones y repartir la responsabilidad con el resto de partidos, algo que no vamos a consentir. Señor Sánchez, hoy viene aquí a pedir la quinta prórroga del estado de alarma y lo hace después de más de 60 días de confinamiento, 28.000 muertos, 50.000 sanitarios contagiados, 4 millones de españoles en ERTE, otros tantos en paro y 100.000 empresas quebradas. Y encima saca esta semana a sus portavoces a decir que hay que estar muy felices por las curvas y los picos de fallecidos, aunque, por desgracia, siguen siendo equivalentes a los de un accidente aéreo cada día. Esa es la terrible dimensión que llevan 2 meses intentando relativizar. Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más. Sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. Hasta aquí hemos podido llegar. En su última homilía se atrevió a decir que sus medidas habían evitado 300.000 muertes y 30 millones de contagios. Hoy dice que esto no son conjeturas y se queda tan tranquilo. No sé de dónde saca estas cifras, me imagino que del mismo sitio que sus informes de Oxford, de la Johns Hopkins y de la OCDE, es decir, de su factoría de fake news. Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted. Y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión. Evidentemente, se evitan contagios encerrando en casa a 47 millones de personas, igual que se evitan accidentes laborales y de tráfico, así también. Pero eso no puede ser una medida ilimitada porque acabaría con nuestras libertades, con la prosperidad y con nuestro estado del bienestar. Porque su plan ha sido un fracaso, señor Sánchez. Todo lo que dependía de usted ha salido mal. ¿O me puede decir alguna cifra positiva en su gestión de la crisis? ¿Número de contagiados, fallecidos, sanitarios, infectados, parados? ¿Quizá el porcentaje de test realizados o de material adquirido a tiempo? Nada. Que hoy ponga de ejemplo la cancelación del Mobile World Congress ya es el colmo. Precisamente fue su Gobierno el que se opuso a ese cierre y tachó de catastrofistas a los organizadores, aunque ya tenían las alertas de la OMS y la UE en su poder. Pero en su universo paralelo, usted lo hace todo bien. Ya sabemos que es usted perfecto y que no comete ningún error. La culpa es del PP, de los ricos, de los bulos, de la prensa, de los mercados, hasta de la geografía. Todo es una conspiración que hace que ese virus derechista y burgués se cebe con España para poner a prueba al mejor presidente de la historia mundial. Pero su problema es que ya nadie le cree. Como en el cuento hace tiempo que alguien gritó que el rey iba desnudo y ya no hay propaganda ni mitin televisado que le consiga disfrazar. Su problema no son las caceroladas, que bien que las organizaban ustedes contra el jefe del Estado. Ni tampoco las protestas en Núñez de Balboa, ni en otros tantos barrios donde los ciudadanos tienen el derecho a criticar y el deber de hacerlo en condiciones de seguridad. Su problema está en Aluche
y en las colas kilométricas para pedir una bolsa de comida, como sucede en tantas asociaciones y parroquias de España. Su problema es la ruina que sus políticas están ocasionando y que pretenden tapar enardeciendo una supuesta lucha de clases que quedó sepultada bajo los cascotes del muro de Berlín hace ahora 30 años. Esa estrategia de estratificación social es irresponsable, pero además no le conviene a un gobierno que encarna la nueva izquierda caviar. Ha incumplido sus propias normas frente al nepotismo y su palabra de no nombrar personas que usaran instrumentos societarios para eludir impuestos, como hicieron hasta 5 de sus ministros y 2 de sus secretarios de Estado. Si vuelven por Tetuán o por Vallecas, podrán ver que muchos de sus vecinos piden libertad y oportunidades, no una mordaza, ni siquiera un subsidio, sino un sistema en el que puedan volver a ser dueños de su futuro con su esfuerzo y con su tesoro. El mejor escudo social es el empleo, y la forma de no dejar a nadie atrás es avanzar todos a la vez, no quedarse todos parados. Abandonen ya esas ensoñaciones peronistas que diluyeron ayer varios países e instituciones europeas. Esa ingeniería social es pan para hoy y hambre para mañana. El asalto de los cielos siempre acaba en corralitos y miseria, ya sea en Venezuela, Bolivia, Grecia o aquí. Por cierto, condeno los escraches en domicilios particulares, sean de quien sean y a quien sean. Hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar y una de ellas es la intimidación y más aún en el ámbito familiar. Y censuro la hipocresía de los que nos los hacían a los demás como jarabe democrático y ahora los critican cuando lo sufren, mientras amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder, lo cual es aún más grave. Señor Sánchez, en la negociación de esta prórroga del estado de alarma le está pasando como en el cuento de Pedro y el lobo. Ya nadie se fía de usted. Le han tomado la medida. Y se permiten chantajearle hasta el final, igual que usted nos ha engañado a todos en algún momento. Solo hay que observar el funambulismo de su geometría variable para constatar su fragilidad política y su fecha de caducidad parlamentaria. Ha convertido la aprobación de una excepcionalidad constitucional tan grave en una subasta a la que le llegan las pujas separatistas para recuperar la mesa de partidos y las pujas batasunas para acercar presos etarras. Lo preocupante es que usted depositó la señal esa semana, acercando a 3 etarras, entre ellos al secuestrador de Descló y de Aldaya. Los que buscan la destrucción de España tienen claro que usted siempre da más. Pero cada día está más solo y más débil. A todos los líderes políticos o territoriales ya nos ha traicionado o despreciado alguna vez y todos hemos tomado buena nota. Ha perdido toda credibilidad institucional y pierde a borbotones la confianza ciudadana. Cada votación es un suplicio para usted y lo que le reste de legislatura será un calvario. No cuento la fábula del escorpión y la rana porque ya la traje aquí en su investidura y no quiero aludir a ningún otro partido. Pero es evidente que el embuste va en su naturaleza y no puede remediarlo, aunque se perjudique a sí mismo. Aún así, siempre juega fuerte, sin importarle el coste de sus pulsos para los demás. Y así va, de victoria en victoria pírrica hasta la derrota final. Ese coste también es institucional. Durante este estado de alarma, usted ha aprovechado para aprobar un bosque de 210 normas excepcionales. 19 decretos, 113 órdenes ministeriales, 71 resoluciones de ministerios, 5 instrucciones y un acuerdo. Una hipertrofia normativa sin control que es un abuso democrático. Ha impuesto un marco legal a su medida, sin informes del Consejo de Estado, sin tramitación legislativa, sin memoria económica ni debate mediático o parlamentario. Lo mismo hace con las comunidades autónomas a las que informa de sus decisiones arbitrarias por la prensa y oculta las razones técnicas por las que les pasa o no de fase o les da o no financiación para luchar contra la pandemia. Puro despotismo administrativo. Y así, en estos 2 meses, han puesto 1 millón de multas por saltarse el confinamiento usando la ley que llaman mordaza, pero ninguna a los miembros del Gobierno que se han saltado la cuarentena. Se puede identificar a todos los que salen a pasear, pero no a los supuestos expertos que dictan sobre nuestras libertades sin más referencia científica que el pulgar para arriba o para abajo. Manda helicópteros de antidisturbios a unas concentraciones en Madrid, pero ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra. Los que hemos perdido a un familiar estos días no hemos podido despedirle, pero ayer se permitió el funeral multitudinario en Córdoba del líder de Izquierda Unida.
Suspenden todo trámite administrativo y cierran el portal de transparencia, pero no la entrada de su vicepresidente al CNI ni el nombramiento a dedo de otros 26 cargos políticos. Ya no disimulan ni en el CIS. Si ya fue un escándalo que en la anterior preguntaran si los ciudadanos tenían derecho a criticar al Gobierno, ahora preguntan si la oposición podemos hacerlo. Como le preguntaría a Patxi López, ¿pero usted sabe lo que es una democracia? En estos 2 meses ha tenido tiempo y presupuesto para hacer 2 encuestas electorales debidamente cocinadas, en lo que ya roza la malversación de caudales públicos a favor del partido del Gobierno, pero solo ha sido capaz de hacer una de las 3 oleadas necesarias de la encuesta de seroprevalencia. Y con todo esto, todavía pretende que le apoyemos esta prórroga de un estado de alarma que ya es un agujero negro para nuestras libertades públicas. Señor Sánchez, después de apoyarle 2 meses y 3 prórrogas sin pedirle nada a cambio, hace 30 días y otra vez hace 15 días le avisé responsablemente de nuestro cambio de voto, siempre con 2 semanas de anticipación para que usted pudiera también hacer su propia desescalada hacia la normalidad democrática. Nuestro grupo y otros le pedimos un plan B, pero hoy vuelve a traer aquí su fallido plan A y casi multiplicado por 2, si no hubiera tenido que darle el enésimo bandazo y volver a dejar en agua de borrajas las resoluciones de su Consejo de Ministros. El resultado es el plan D de siempre: deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión. Esa es su vieja normalidad, la de 1996, la del 2011 y la de hoy. Precisamente, estas semanas se han cumplido 10 años del mayor recorte del estado del bienestar de nuestra historia, que usted votó como diputado del señor Rodríguez Zapatero. Congelación de las pensiones, bajada del sueldo de los funcionarios y reducción drástica del presupuesto sanitario, social y de inversiones públicas. ¿Se acuerda? Parece que el socialista es el único gobernante que tropieza con la misma piedra no 2, sino 3 veces. Y una década después, la historia se repite. La ocultación de la realidad con los brotes verdes o la V asimétrica. Los ataques a la oposición por pedir explicaciones con los patriotas de hojalata o las cacatúas. Las recetas suicidas como el Plan E o los viernes electorales. La arrogancia temeraria como la Champions League o la gama alta del éxito. Hasta su rifirrafe con Francia es un déjà vu de entonces. Y es que sus previsiones económicas no se las cree nadie, ni la Comisión Europea, ni el Banco de España, ni la AIREF. Con un hundimiento del PIB de más del 10%, ¿pretenden que nos creamos que los ingresos caerán solo el 5%? Para que se hagan una idea de esta broma. La anterior caída más drástica de la economía fue, evidentemente, con otro gobierno del PSOE, en 2009, cuando el PIB cayó un 3,8% y los ingresos se desplomaron un 17%. Ya nadie duda de que tendrá que pedir el rescate a Europa y su obligación es informar a los españoles sobre cuándo va a recortar el estado del bienestar. Ahórrese el escarnio que le supuso a su predecesor presentar el decreto Trichet después de un año negando la evidencia. Señorías, decía Julián Marías que en lugar de cavilar sobre qué va a pasar, hay que pensar qué vamos a hacer. Eso es lo que propuse la semana pasada con el plan Activemos España, que hemos elaborado con los mejores gestores que han pasado por el Gobierno de este país. Este plan alternativo para salvar vidas y empleos sin vulnerar las libertades públicas es similar al que han usado los países más exitosos en la lucha contra el coronavirus. Primero, proteger a la población mayor y enferma con todos los recursos que hagan falta de atención sanitaria y social o domiciliaria. Segundo, aislar a los contagiados y sus contactos a partir de test masivos y aplicaciones de alerta automática, equipos de rastreo y pasaportes inmunológicos. Y tercero, desconfinar al resto de la población con la obligatoriedad de usar mascarillas para que podamos volver a trabajar y a levantar el futuro de nuestras familias y el de España. Solo así podremos convivir con este virus hasta que haya una vacuna o tratamiento dentro de meses o años, sin arruinar nuestro país ni causar problemas derivados de salud física y mental. Más aún con la baja tasa de inmunidad que tiene España. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho esto el Gobierno antes? Pues por su imprevisión en la compra de mascarillas. Si no eran capaces de garantizárselas ni a los sanitarios que se jugaban la vida indefensos, ¿cómo iban a hacerlas obligatorias para el resto? También por su incompetencia para gestionar la desescalada segmentando por grupos de población con test masivos. Llegaron tarde y defectuosos y prefirieron ocuparse en manipular los rankings que en hacerlos.
Y luego por su ideología sectaria, que han antepuesto a la eficacia para luchar contra la pandemia. Esta semana el Gobierno ha reconocido que 600.000 manifestantes fueron al 8M y el forense dice que sí que hubo contagio masivo. Esa sí que fue la bomba de neutrones que decía el actor de los scratches por Excalibur en su comedia negra de Televisión Española sobre el coronavirus. Señor Sánchez, no sé si usted está dispuesto a pactar algo en la Comisión de Reconstrucción. Lo dudo al ver que ha puesto de vicepresidente a un comunista abogado de las FARC. Pero nosotros sí hemos propuesto que acordemos allí un pacto de Estado Cajal por la sanidad, la atención a los mayores y el impulso de la investigación y la industria sanitaria española. Al igual que se hizo con el Pacto de Toledo y las pensiones, creemos que hace falta estabilidad política para garantizar la adecuada financiación de la sanidad y la adaptación de nuestro excelente Sistema Nacional de Salud a la lucha contra las pandemias. Para ello, proponemos medidas como reforzar la atención primaria, domiciliaria, telefónica y telemática, así como crear un depósito centralizado de material de protección y un pool nacional de personal de refuerzo. Además, planteamos la constitución de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, con representantes permanentes de todas las autonomías bajo el mando de un representante estatal que contaría, además, con una unidad especializada de seguimiento y prevención de pandemias. Señorías, en materia económica, proponemos un plan para evitar el rescate y los recortes sociales a los que nos dirige este Gobierno como un coche sin conductor, cuesta abajo y sin frenos. Necesitamos recuperar la reputación de nuestro país después de las falsedades remitidas a Bruselas que han erosionado nuestra credibilidad Casado, al incumplir nuestros compromisos de terminar, por favor. crecimiento económico. Gracias. Con 18 millones de españoles percibiendo un sueldo o prestación pública y solo 11 millones de ocupados en el sector privado, la sostenibilidad del estado del bienestar está en riesgo. Y eso no se arregla con una subida masiva de impuestos como propone su Gobierno. Hay que poner en marcha un nuevo ciclo reformista, paralizado durante años, para recuperar competitividad y flexibilidad y volver a atraer inversión exterior con seguridad jurídica, certidumbre fiscal y reducción de los costes laborales y burocráticos. Lejos de las actuales políticas de despilfarro estructural, hay que fijar un marco que ayude a los empresarios y autónomos a crear empleo suficiente para todos, que además permita pagar los impuestos necesarios para sostener las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Para paliar los estragos de la crisis, proponemos pagar de inmediato los ERTE pendientes y ampliarlos hasta fin de año, igual que la prestación por cese de actividad de autónomos. Y crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores despedidos por la crisis del COVID-19. Planteamos también incrementar la liquidez para autónomos y pymes, que estiman que necesitan el doble de lo autorizado por el Gobierno. También se debe ampliar la tarifa plana para autónomos y exonerar de impuestos a las empresas nuevas o reabiertas tras quebrar este año. Hay que bajar el gasto burocrático con la reducción de un Gobierno elefantiásico, la cancelación de la subida de sueldos de cargos públicos y con el impulso de la digitalización, el teletrabajo y las leyes de unidad de mercado, segunda oportunidad y emprendedores. Y además, hay que realizar planes específicos para los sectores más afectados, que es justo lo contrario que está haciendo el Gobierno. La vicepresidenta cuarta ha demonizado la automoción y luego a los hosteleros, diciéndoles que si no quieren, que no abran. El Ministerio de Empleo ha acusado de esclavitud y malos tratos al sector agrario, mientras se felicita porque haya 5 millones de parados. Señor Casado, que tienen que tiene que terminar, por favor. El vicepresidente segundo llamó corruptos a los dueños de residencias de mayores y criticó a los de hospitales privados que luego usa el presidente del Gobierno y varios ministros. El ministro de Consumo ha puesto palos en la rueda del comercio y ha dicho que el turismo es un sector precario, estacional y con poco valor añadido, que es precisamente lo que pensamos muchos españoles del Gobierno. Y la ministra de Educación ha arremetido contra la educación concertada y especial y el de universidades contra los alumnos desplazados y a favor de los plagios. Señorías, hace 2 semanas propuse en esta Cámara un exhaustivo plan alternativo al estado de alarma que permite proteger la salud de los españoles, recuperando sus libertades democráticas también. Una especie de desescalada jurídica de la excepcionalidad constitucional a la legislación básica en vigor, como ya han hecho los países de nuestro entorno. Tal y como dictaron la presidenta de la Comisión y del Consejo Europeo, el comisario europeo de Justicia ha advertido que hay que realizar intervenciones más específicas en lugar de estados de alerta tan amplios y que hay que volver a la base que nos ofrecen nuestros valores fundamentales, al sistema de controles y contrapesos habitual para que los ciudadanos puedan gozar de nuevo de sus derechos. La semana pasada la Unión Europea volvió a pedir a los Estados miembros reemplazar... Le pido, por favor, que termine la intervención. Reemplazar los estados de alarma por medidas menos intrusivas e invasivas para el Estado de Derecho
Y el último informe del Parlamento Europeo señala que, con la excepción de España, los países han optado por medidas legislativas urgentes ordinarias. Por eso, proponemos que el mando único sanitario se aplique con la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Cohesión de Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003 y la Ley General de Salud Pública del 2011, como ya se hizo en la crisis del SARS y del ébola. Esto es lo que ha hecho Alemania en esta crisis. No olvidemos que el artículo 117 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1981 no permite al estado de alarma más que la limitación de circulación en horas y lugares determinados. Para limitar la movilidad internacional se puede hacer vía decreto, como hizo el Gobierno antes del estado de alarma con los vuelos a Italia y, por cierto, también con las reuniones multitudinarias o espectáculos culturales y deportivos. Para limitar la circulación intraprovincial se puede hacer con la jurisdicción contencioso administrativa, como sucedió en varias localidades antes también del estado de alarma. Y para limitar la circulación interprovincial se puede aplicar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional del año 2015. Si se quisiera aprobar un decreto específico, como ha hecho Italia, se podría orientar su contenido hacia el reglamento sanitario de la OMS y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y si se quisiera apoyar en una ley orgánica, como ha hecho Francia, puede aplicarse el artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública del año 86 y modificarlo por vía de urgencia y lectura única en un plazo de 15 días, en base al artículo 93 del Reglamento del Congreso. Señor Sánchez, ha malgastado otras 2 semanas para adaptar el marco legal fuera de la excepcionalidad de la que está abusando. Usted se contradice hasta con usted mismo, porque ha intentado hasta el final corregir o conseguir una prórroga de 1 mes, cuando aquí mismo, varias veces, dijo que se ceñiría siempre a la Constitución y a la Ley Orgánica del año 81 con una votación quincenal en el Parlamento. Como decía Felipe González, rectificar es de sabios, pero hacerlo todo el tiempo es de necios. Señor Casado, tiene que terminar, por favor. Tiene que terminar ya. Y no ser controlado por el Parlamento hasta septiembre, es decir, permanecer 3 meses más con poderes excepcionales. Está usted regulando derechos fundamentales, como el de reunión, el de circulación, el de manifestación o el de libertad religiosa a través de órdenes ministeriales. Y eso es una aberración jurídica que denota el escaso respeto que tiene usted por el Estado de Derecho. Señorías, la pasada semana celebramos el 70 aniversario de la Declaración que basa la construcción europea. Schuman decía que la libertad solo asusta cuando se pierde la costumbre de utilizarla. Quizá es eso lo que ustedes pretenden, estabulando a la población y generando una especie de síndrome de Estocolmo por el cual debemos agradecer la libertad condicional que nos conceden para salir en las franjas y condiciones que deciden arbitrariamente, hasta el toque de queda de las 11 de la noche. Señor Sánchez, usted ya ha sobrepasado los límites en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional. El Estado no es usted, por mucho que su maquinaria de propaganda le compare con el Rey Sol. Tan solo es el presidente del Gobierno con menos apoyo electoral de la historia de la democracia. Quizá por ese delirio de grandeza usted reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles, pero ya no puede ocultar que existe un plan alternativo para garantizar la salud sin arruinar la economía ni vulnerar el Estado de Derecho y nuestras libertades. Usted decía que no había un plan B, pero se lo hemos dado entero. Y acabo ya, señora presidenta. Tenemos que activar España para devolver la esperanza a millones de jóvenes sin trabajo y la tranquilidad a nuestros padres y abuelos sin dejar hipotecados a nuestros hijos y nietos. El mañana está en nuestras manos. Hay luz al final del túnel. Y el PP siempre estaremos al servicio de los españoles para salir de esta crisis. Somos capaces y lo conseguiremos. El Gobierno ha sido superado por la crisis, pero los españoles la superaremos a pesar del Gobierno. Esa España de los balcones que vuelve a levantar la bandera de la libertad, de la defensa del bienestar, de la prosperidad y de nuestro futuro como nación. O sea, lo que su Gobierno es incapaz de hacer, señor Sánchez. Por una vez, piense en el interés general en vez de pensar en el suyo propio y cambie el rumbo para evitar el naufragio. Después de 2 meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al Gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Suya es toda la responsabilidad, pues no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará, y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá. Muchas gracias. Gracias, señor Casado.
Varias veces le ha tenido que pedir la presidenta del Congreso que terminara su discurso al presidente del Partido Popular. Hasta aquí hemos podido llegar, decía Pablo Casado. El PP no va a respaldar la prórroga del estado de alarma. Cree el presidente de los populares que este estado de alarma se ha convertido en un agujero negro para las libertades públicas y que el plan del Gobierno contra el coronavirus ha sido un fracaso. Pablo Casado ha defendido también el derecho a manifestarse de quienes quieran protestar contra el Gobierno y ha llamado subasta y puja de votos a las negociaciones que está manteniendo el Gobierno con Esquerra Republicana y EH Bildu a cambio de su apoyo. Turno para el presidente de Vox, Santiago Abascal. Asistimos al debate de la enésima prórroga de un estado de excepción no ya encubierto, sino descarado, que ustedes quieren prolongar eternamente. Y lo quieren hacer por dos razones. En primer lugar, por su incompetencia culpable y, en segundo lugar, por su sectarismo sin límites. Señor Sánchez y señor Iglesias, que aunque últimamente se levanta del escaño, sabemos que nos escucha por el circuito interno, desde la cafetería o desde su despacho, ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes, ni siquiera de las cifras de muertos. 27.000 nos dicen, más bien 50.000, pero lo sabremos. A todas las familias de los fallecidos queremos una vez más trasladarles nuestro pésame, pero también trasladarles nuestra promesa de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Porque estamos ante un Gobierno no solo culpable, sino también parece que irresponsable. Un Gobierno que, al parecer, según las palabras del presidente del Gobierno, no ha tenido nada que ver en la catástrofe sanitaria. O era inevitable, y nos ha relatado la situación de otros países, obviando que estamos a la cabeza en el número de muertos por habitante, o es culpa de todos los medios de comunicación, incluso a los que hoy ha culpado el señor Sánchez de haber estado restando importancia al virus, o era culpa de otros, fundamentalmente de Madrid. Qué vergüenza lo suyo, señor Simancas. Pero resulta que ya conocemos los papeles de Fernando Simón, ya conocemos el papelón del doctor Simón. Ustedes conocían la letalidad del virus, sus consecuencias y el modo en el que se contagiaba entre humanos el 10 de febrero. Y el 8 de marzo a mediodía ya sabían que se habían disparado los contagios en Madrid. Eso significa, señor Sánchez, que ustedes son culpables. Señorías, si cualquiera de los que estamos aquí vamos conduciendo nuestro vehículo mientras miramos nuestra agenda telefónica, atropellamos a un peatón y muere, seremos juzgados por homicidio imprudente y podríamos ser condenados a prisión entre 1 año y 4 años. Pues bien, el Gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles, y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas. Señor Sánchez y señor Iglesias, ustedes ya solo piensan en cómo protegerse y en cómo engañarnos. Y ahora se han inventado eso del estado de alarma asimétrico, que no es más que un eufemismo para decirnos que en España siguen mandando los separatistas. Para confesar que la agenda política de socialistas y comunistas se comparte con los separatistas, es decir, con los cómplices de la investidura que no quieren que en España imperen los mismos criterios ni los mismos derechos, es decir, lo que han querido siempre desde hace décadas. ¿Nos puede decir qué es lo que ha intentado usted pactar con Esquerra Republicana de Cataluña o lo que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? Usted utiliza un eufemismo permanentemente, cogobernanza. Y lo que usted hace es otra cosa. Usted entrega la soberanía y el poder de todos a cambio de poder exclusivamente personal, porque a usted ya solo le importa mantenerse en el poder, como sea, a cambio de lo que sea y con quien sea, señor Sánchez. Está claro que ellos mandan en tierra vasca y que aquellos otros señores mandan en tierra catalana, donde ya no impera la Constitución, fundamentalmente por su responsabilidad, aunque en esto he de decir que no es usted el único culpable. Usted, señor Sánchez, se aferra al estado de excepción como el que se agarra a un clavo ardiendo. Usted dijo, y ha venido a repetir hoy, que sin estado de alarma habríamos tenido 300.000 muertos. Otro informe científico que usted se saca de la manga. Y yo le digo que si usted, y se lo digo en justa correspondencia, que si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas. Y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto, que no solo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional. Pero lo peor de todo
es que además ustedes se han instalado, y lo hemos visto durante estas semanas, en el matonismo político. Ustedes han venido a esta Cámara, y lo hizo usted, señor Sánchez, en el matonismo político y en el chantaje. Lo añado. Vino a amenazar a esta Cámara y a los españoles chantajeando con que los españoles no cobrarían los ERTES si esta oposición no le aprobaba a usted el estado de alarma. Y lo cierto es que hay más de 900.000 españoles, según el Colegio Oficial de Gestores, que no están cobrando los ERTES desde marzo. Hay familias que no ingresan nada desde el mes de marzo y que no tienen qué comer por su nefasta gestión. Es decir, no pagan ustedes, pero su vicepresidente se harta de hacer campaña permanente y diaria sobre la renta mínima. Porque aquí lo primero, ¿saben qué es? Su propio escudo. Y por eso, en primer lugar, dan el dinero a las televisiones y a los artistas acólitos, y parece que el escudo social y los trabajadores son siempre los últimos. Señor Iglesias, usted también hace pocos días amenazó a los ancianos y chantajeó a esta Cámara diciendo que no se mejorarían las residencias si los diputados que aquí estamos no le aprobamos sus presupuestos, utilizando a los ancianos como rehenes y chantajeando a la oposición. Pero he de decir que utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarles morir en las residencias sin protección. Y usted, señor Iglesias, ha hecho las dos cosas. Porque al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos. Y utilizo su jerga, no la mía. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias. Hay gente que va a morir de viejo porque tienen una edad en la que con 70 y pico pues durará lo que dure como Anguita, pero como el cadáver del Cid a caballo es que no tienen edad. Habiendo gente de 20 y pico, de 30 y pico y de 40 y pico, yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Ratzinger y coger el helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o donde quiera. Esta es la sensibilidad del vicepresidente del Gobierno con los mayores. Estas palabras no se las inventa la oposición. Aprovecho, por cierto, para transmitir el pésame de nuestro grupo a los familiares y amigos del señor Anguita. Me alegro de que hayan podido despedirle y acompañarle en sus últimos momentos. Me hubiera gustado que lo hicieran con algunas más medidas de seguridad, pero no importa. Me alegro. Igual que me enfurece y nos enfurece a muchos españoles que cientos de miles de nuestros compatriotas, y digo cientos de miles, no hayan podido acompañar a sus familiares y amigos en los últimos momentos de su vida o en la despedida en su funeral. Porque ustedes se lo han prohibido y porque ustedes se lo siguen prohibiendo, en vez de haberles dado los medios y las medidas de seguridad necesarias para que se celebrasen funerales y sepelios dignos. ¿O es que, señorías, hay que tener el carné comunista para poder despedir a nuestros familiares y amigos muertos? Pero lo peor no solo es el sectarismo del Gobierno. Ustedes, como decía, se han instalado en el chantaje y en el matonismo como forma de hacer política. Y por eso nosotros, ante sus cantos de unidad, señor Sánchez, no vamos a olvidar las palabras del vicepresidente del Gobierno, de su vicepresidente, llamando inmundicia en esta misma tribuna a 4 millones de españoles hace 15 días. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas. El señor Iglesias, he de decir que estamos hartos de verle con sus aires sacerdotales en televisión o en este púlpito, llamando al consenso, mientras que luego de repente aparece con esos modos de largo caballero, llamando a la guerra civil desde la tribuna del Congreso, como hizo aquí hace 15 días. Por cierto, con el auxilio de ese agente castrista, que es su amigo monedero, que se ha permitido llamar nada más y nada menos que hemofílicos a los manifestantes que estos días protestaban contra su gobierno. Todo mientras ustedes se disfrazan de demócratas y sube el señor Iglesias a esta tribuna a identificar sus propias ideas con la democracia. Comunismo y democracia. Señor Iglesias, váyase con esa música a otra parte. Y antes de hablar de democracia, lávese la boca y, sobre todo, limpie el rastro totalitario que ha dejado en Internet, apoyando a los amigos de la banda terrorista ETA y a todo tipo de narcodictaduras. Y déjenme, señorías, que en este contexto que nosotros identificamos de un gobierno liberticida que ha provocado la muerte de miles y la ruina de millones, pues que nos encontramos a un partido como Ciudadanos que ha decidido ser útil al gobierno social comunista apoyado por los separatistas,
es decir, a la banda de Sánchez, y ser inútil a los españoles. Parece que el Partido Nacionalista Vasco es el nuevo modelo de Ciudadanos, que parece que solo quiere ser una bisagra y que quiere colocarse en una posición equidistante en estos momentos ante un gobierno que está atacando las libertades públicas. A Ciudadanos no le ha bastado, además, con apoyar este estado de excepción ilegal, sino que se ha deslizado también por la pendiente, lo han hecho algunos de sus cargos, de los insultos a los manifestantes. Señorías, yo creo que el único plan de este Gobierno es hundir la economía y empobrecer a los españoles. Lo creo y lo lamento porque me parece que no es una consecuencia de su incompetencia política. No. Creo que es un plan deliberado de los socios comunistas de este Gobierno. En vez de subvencionar el empleo, como les propuso Vox a ustedes hace 3 meses, se han dedicado a promocionar el desempleo y a subvencionar el desempleo, para que millones de españoles tengan que acabar viviendo sin otro remedio, sin otra alternativa, de esas rentas mínimas que dependen de la gracia y de la voluntad del señor Iglesias. Muy cerca de las cartillas de racionamiento con las que usted, señor Sánchez, nos advertía cuando se refería al señor Iglesias. Señor Sánchez y señor Iglesias, ustedes quieren conducir a los españoles a la aceptación de una especie de servidumbre voluntaria como consecuencia de la desesperanza que provocan sus políticas. Y por eso su deliberado empeño en destruir los sectores claves de nuestra economía, el sector automovilístico, el sector primario y el sector turístico, 1/3 de la economía nacional. En cuanto al sector automovilístico, esta semana hemos conocido la intención de Nissan de cerrar su planta en Cataluña, lo que implicará la destrucción de 3.000 empleos directos y 21.000 empleos indirectos. Desde Vox les hemos venido advirtiendo todo este tiempo de las consecuencias nefastas de su política contra el automóvil y contra el diésel. Y aquí están ya las consecuencias en forma de paro y en forma de pobreza para muchos españoles. Ustedes se han dedicado durante los últimos años a atacar una industria, la del automóvil, que es esencial para Cataluña, para el País Vasco, para Galicia, para Castilla y León, para Andalucía. Y todavía esta semana, en plena pandemia, se han permitido ustedes el lujo de decretar que en el año 2050, 2040, no sé cuándo lo han dicho, ya no habrá ni diésel ni gasolina. Ustedes no pueden ser más irresponsables. En cuanto al sector turístico, las palabras del señor Garzón no son solo una ofensa, sino que son propias de alguien completamente ignorante sobre el sector, que actúa irresponsablemente y llevado por su fanatismo ideológico. Unidas, por cierto, a la medida unilateral de aplicar una cuarentena, según han dicho ustedes, a todos los viajeros llegados a España durante 14 días, sin ofrecer ningún tipo de plan alternativo a través de test que pudieran identificar a las personas que vengan infectadas. Es decir, ustedes, con su posición, han hundido cualquier esperanza de recuperación de la temporada alta del turismo que comienza dentro de un mes. No me extraña que al señor Garzón no le gusten los turistas, salvo cuando el turismo lo ejerce él. Lo digo porque acostumbra a lucir camisetas con el escudo de la Alemania del Este, que es el país que levantó un muro y disparaba a todos aquellos que pretendían escaparse de él. En cuanto al sector primario, ustedes se han permitido durante estos días, ante la indignación de muchísimos agricultores y ganaderos, de inventarse una nueva inspección para atacar a los agricultores y convertirles en sospechosos de esclavismo. Y se atreven ustedes a hacer esto cuando llevan años promocionando o firmando tratados internacionales que permiten la importación de productos extranjeros, producidos en muchos casos con mano de obra esclava. ¿Ustedes son así? ¿Ustedes se han dado un golpe? ¿Ustedes de dónde han salido? ¿Cómo en plena pandemia se atreven a atacar a los 3 sectores básicos de nuestra economía, que representan 1/3 de la economía nacional? Por cierto, ¿cuándo van a reconocer que van a tener que pedir un rescate que va a implicar el recorte de sueldos públicos y el recorte de pensiones? ¿Cuándo van a decir a los españoles cuál es el coste exacto de sus políticas nefastas? Se lo repito porque tengo la impresión de que ustedes no van a confesarlo y que van a alargar en el tiempo esa información. Porque ustedes, como le decía antes, ya solo quieren protegerse a sí mismos y protegerse de los españoles. Usted subió a esta tribuna en marzo, señor Sánchez, a alertar de los bots de ultraderecha en las redes sociales. Se les están llenando las calles de bots,
se les están llenando los balcones de votos. Se les está llenando toda España de votos, de españoles que protestan contra su gobierno y que exigen la dimisión del señor Sánchez y del señor Iglesias. La revuelta de los balcones, de las cacerolas y de las mascarillas es imparable, por mucho que ustedes utilicen campañas de desinformación o por mucho que lo impidan sus delegaciones del Gobierno o las consejerías de Sanidad de Ciudadanos. El civismo de los españoles que están saliendo a manifestarse a las calles, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarillas, es un ejemplo ante el incivismo de un Gobierno y de algunos miembros, como el vicepresidente, que rompió la propia cuarentena para acudir a un Consejo de Ministros. Estos son los modos de la izquierda, igual que su modo político ha sido siempre dividir a las sociedades como están haciendo en este momento. Concluyo, señora presidenta. A la izquierda nunca le ha gustado la nación, ha preferido la lucha de clases. Y como eso ya ha fracasado, veo que le hace gracia al señor Errejón, ahora se han inventado ustedes la lucha de barrios. Y han tratado de catalogar a los españoles entre los que viven en un barrio acomodado y en un barrio humilde. Y han querido decir a toda España y al mundo entero que solo protestaban los españoles que vivían en la calle Núñez de Balboa, con insultos, llamándoles hemofílicos, llamándoles cayetanos, y con el auxilio estúpido de Ciudadanos en este caso. Pues bien, la revuelta de las cacerolas y de las mascarillas ya se ha extendido por todos los barrios, humildes, acomodados, populares y por toda España. Y ustedes no van a poder detenerla, por mucho que se empeñe el señor Marlaska, que es el que firma las prohibiciones para que los españoles, con toda seguridad y dentro de vehículos, puedan manifestarse en Cataluña. Concluyo. Usted, señor Sánchez, y usted, señor Iglesias, creo que no tienen ni remedio, ni escrúpulos, ni disculpa. Y por eso quiero hacer un llamamiento desde esta tribuna a todos los españoles, voten lo que voten, vivan donde vivan, a que se unan a la caravana de vehículos del día 23 de marzo para exigir la dimisión de un gobierno que con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen y váyanse de una vez. Gracias, señora Abascal. Con esa convocatoria para el próximo 23 de mayo finaliza la intervención de Santiago Abascal. Eleva Vox la cifra de fallecidos por el coronavirus a 50.000 y señala al Gobierno como culpable. Para Santiago Abascal, el estado de alarma está siendo un estado de excepción encubierto que está hundiendo la economía y no está sirviendo para salvar vidas. Y se ha referido también al funeral de Julio Anguita, preguntándose si hay que tener carné comunista para poder despedir a los fallecidos.